darte las gracias por tu gran misericordia, por tu fidelidad. Queremos postrarnos, Dios mío, en tu regazo en esta tarde, Dios mío, y queremos disfrutar con tu presencia. Queremos agradecerte cada una de las cosas que tú haces con nuestras vidas, Dios mío. Y sí es cierto, Padre, que aunque nos sintamos en ocasiones insignificantes para este mundo, pero qué bueno que nos sentimos tan importantes delante de ti, Dios mío. Por eso te lo agradecemos, el trato que tú nos tienes, lo detallista que eres con cada una de nuestras vidas, Dios mío. Que no se te escapa nada, Padre. Muchísimas gracias por poder encontrarnos en este lugar, de poder rendirte culto, de alabanza, de adoración, Dios mío, de poder comer y aprender de tu palabra. Por eso en esta hora, Señor, Dios mío, ruego de una manera especial que tú nos bendigas, que tú te derrames de tu Santo Espíritu y que tú te lleves la gloria en todo momento, Señor. No nos mire conforme a nuestras iniquidades, Dios mío, ni conforme a nuestros errores. Que tu misericordia se apiade de nosotros, Dios mío, y con tu favor, Señor, queremos acercarnos delante de ti. Llévate la gloria, llévate la honra, solo en tu nombre. Amén, Señor Dios mío. De la gloria y la alabanza.
Amén, Dios mío. Eres tan maravilloso, no se puede comparar. Tu grandeza y tu poder, tu hermosura, oh Jehová. Tu grandeza y tu poder, tu hermosura, oh Jehová. Eres la rosa de Sharon y el lirio de los valles, el sol de la mañana, el cantor de las aves. Eres la rosa de Sharon y el lirio de los valles, el sol de la mañana, el cantar de las aves. Tú eres el lirio de los valles, eres la rosa de mi jardín. Tú eres el lirio de los valles, eres la rosa de mi jardín. Eres como el almendro, que sus flores son tan blancas, como el verde de los prados, como el cristal de las aguas, como el verde de los prados, como el cristal de las aguas. Tú eres la rosa de Sharon y el lirio de los valles, el sol de la mañana, el cantar de las aves. Tú eres la rosa de Sharon y el lirio de los valles, el sol de la mañana, el cantar de las aves. Díselo a él. Y tú eres el lirio de los valles, tú eres la rosa de mi jardín, tú eres el lirio de los valles, tú eres la rosa de mi jardín, porque tú eres el lirio de los valles, tú eres la rosa de mi jardín. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre, Dios mío, porque tu fidelidad es grande, porque tu fidelidad es para siempre. Padre, esta tarde te doy gracias porque es un privilegio de poder estar en tu casa, Dios mío. Te adoramos, Gracias Dios mío. porque dice un corito que delante de tu presencia estamos, Dios mío, con un corazón sincero, un corazón limpio, con la sangre preciosa de Jesús, Dios mío. Gracias porque esta rosa, este lirio de los padres, lo más grande, lo más maravilloso que podemos tener en nuestra vida. Dios mío, no hay palabras para exaltar tu nombre, no hay algo que se pueda esconder en nuestra vida para que, Señor, tú lo reveles, Dios mío. Por eso te doy gracias, Dios mío, porque Te adoramos, Padre. vení delante de ti para adorarte en espíritu y en verdad, y para decirte que te amo, Señor. Amén. Amén, Padre Para mío. decirte que ¿Quién como tú, Dios? gracias por todo, te doy la gloria en esta tarde, en estos estudios, en esta alabanza, Aleluya. y en todo lo que hacemos en tu nombre, porque en tu nombre todo cabe. Aleluya, aleluya, aleluya. En tu nombre hay libertad, Señor. Qué bueno, No hay Padre. nadie que nos pueda ganar, no hay nadie que nos pueda vencer delante de ti. Por eso en esta tarde, con ese corazón, vengo delante de ti, Señor, para que tú escudriñes mi vida y me revele aquellas cosas que aún no conozco, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén, Señor bendito Padre. Queremos cantarte, Dios mío, esta alabanza. Queremos hacer de esta canción nuestra propia oración delante de ti, Señor.
queremos decirte en esta tarde, Dios mío, con toda la seguridad de nuestro corazón, de nuestra alma, Dios mío, qué bueno es poder descansar en tus hombros cuando llega mi vida y golpea lo fuerte viento. Cuando llega mi vida y golpea lo fuerte viento. Qué bueno es poder descansar en tus hombros. Dependemos plenamente de ti, Señor. Si por un momento no te sentimos, Dios mío, yo no encuentro sentido a mi vida, Padre. Por eso te doy gracias por tu presencia, que me consuela, que me reconforta, que me levanta cada día, Dios mío. Gracias, Señor, porque eres el consolador perfecto. Eres la solución, Dios mío, eres la respuesta a cada pregunta, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo donde te hemos podido alabar. Hemos podido derramar nuestros corazones delante de ti, Señor.
ya sea con oraciones audibles, Dios mío, o desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Tú nos conoces mejor que nadie. Conoce cómo venimos delante de ti, Dios mío. Cuáles son nuestras necesidades, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, Dios mío. Y queremos agradecerte tu santa presencia en esta tarde, Dios mío. Gracias por dignarte, Señor, a atender, a oír nuestro clamor en este día, Dios mío. Llévate la gloria, papá. Llévate la honra. Y como dice tu palabra, que corra en esta tarde y que sea glorificada en medio de tu pueblo, Dios mío. Gracias por todo. En tu nombre, Dios mío. Amén, Señor. Amén. Podéis tomar asiento, hermano. Y bienvenidos al tiempo de estudio. Hoy jueves 6 de octubre de 2022. Vamos a dar comienzo a este tiempo, a un tiempo nuevo, a un estudio nuevo, que os sonarán cosas, pero no de hace poco tiempo. Y puede que nos suenen a algunos, pues no sé, puede que haya cosas nuevas que aprendan en esta tarde. En esta tarde y en los posteriores jueves que vengamos. Hermanos, bienvenidos a todos, a los que estáis aquí, especialmente, y a los que están allí también, que algunos no pueden venir por causa mayor y están en casa no por gusto. Pero gracias por estar aquí, en directo, viendo este estudio, así que Dios te bendiga, te dé fuerza, te anime, te alimente y que su gracia sea sobre todo vosotros. Vamos a empezar con este estudio nuevo. Ya dijo la hermana que compartió la noticia, que no fue otra que mi mujer, el domingo pasado, un nombre que a ella no le sonaba. Algunos sí lo cogieron. Porque la palabra que utilicé cuando me dijo, ¿qué digo? Me dice ella, ¿qué digo cuando diga lo del estudio? Y digo, vereando. Vereando, claro, es nueva, es una composición, eso no existe en realidad. Es un gerundio, he inventado un nuevo verbo, que sería el verbo verear. Si lo pensáis bien, no existe. Pero sí existe verea. Y verea, a los que han podido tener tiempo para buscar, o ya lo sabían, está en Hechos, capítulo 17, versículo 10 en adelante. Es una ciudad al sur de Tesalónica. Y esta ciudad no era muy grande, pero bueno, a ver, no era pequeña, lo que ocurre es que en comparación con Tesalónica no era tan grande. Y allí se paró Pablo, después de salir huyendo, porque recordad, Pablo en varias ciudades tuvo que salir de noche, digámoslo así. Y no porque hubiera robado nada, no, porque es que iban tras su vida, literalmente. Entonces, después de salir de Tesalónica, llegó a Berea. Y el contacto que tuvo con los de Berea fue tan llamativo, fue tan diferente, que la palabra de Dios, el escritor Lucas, y médico, deja escrito la forma en la que los de Berea lo recibieron. El título era Bereando, pero realmente el título oficial de estos estudios, que vamos a seguir adelante durante este fin de año por lo menos, es este: Introducción a la interpretación bíblica. Introducción a la interpretación bíblica. ¿Por qué os pedí papel y boli? ¿Por qué os pedí Biblia? Porque vamos a trabajar con la Biblia. Vamos a conocer de mano mejor cómo funciona, cómo está descrita y cómo está desarrollada y cómo está dividida la Biblia. Por eso quiero que todos traigáis Biblia, porque hoy puede que os escapéis si no habéis traído Biblia. Hoy puede que os escapéis. Pero el próximo... Hoy hay que traerla también, no es que no haya que traerla. Lo que ocurre es que el próximo jueves, Dios mediante, si estamos aquí, y no ha venido antes, el próximo jueves tenemos que tenerla, porque sí o sí vais a aprender detalles de la Biblia física, ¿vale? O sea, que no es cuestión, como traigáis el móvil no sirve de mucho, sirve un poco, pero sirve más que traigáis la Biblia física. La semana que viene, el jueves. Hoy también os viene bien. Y mirad, ¿por qué quiero hacer una introducción? ¿Por qué se llama introducción? Cuando uno
profundizan algo a tope, en el sentido bíblico o en el sentido de la Iglesia, hablamos de teología superior, ¿vale? Entonces, cuando tú te metes en un tema como el libro de Mateo y ya empiezas a profundizar en el koiné, cómo está escrito, el griego, tal, eso es teología superior. Un nivel anterior es teología básica, cuando se mete uno en profundidades, pero no en todas las profundidades posibles. Un nivel anterior de teología básica es curso de doctrina, ¿vale? Cuando damos un curso de doctrina, eso es antes de la teología básica. Y un nivel anterior al curso de doctrina, adivina cuál es, una introducción. Hoy, con este estudio sí os voy a dar doctrina, pero más que doctrina, más que daros doctrina, lo que os voy a dar es las herramientas con las que podéis entender bien, a partir de la palabra, cuáles son las doctrinas verdaderas. O sea, este estudio, este curso, es más que un estudio, un curso de introducción a la interpretación bíblica. Lo que te va a facilitar son las herramientas que tú tienes que tener para ver cómo puedo interpretar la Biblia y así discernir si el texto que tiene lo está interpretando bien o no. ¿Es necesario este curso a estas alturas de los años que llevamos en Cristo? Mira, el que menos lleva aquí ahora mismo en Cristo es el Emilio, de los que estamos aquí y de los que están en el otro lado de la pantalla, no sé, es que no sé quién está al lado. Tendría bien tener un altavoz, ¿verdad? Y que pudieran ellos hablar, ¿verdad? Bueno, no estaría mal. Pues no sé quién está al otro lado de la pantalla ahora en directo, pero que lleven menos años de 15, Emilio. ¿Cuántos llevas tú? ¿10 o 15? Más o menos, tampoco. Unos 15, más o menos unos 15. Bueno, tú no, más, porque yo estoy casado 18. Sí, tú llevas ya 20, fíjate tú. El que menos lleva 20 años en el Evangelio. O sea que, ¿qué ocurre? Puede aparentar que no lo necesitamos, pero nada más lejos de la realidad. Mira, es necesario por varias cosas. Uno, no fiéis tanto de lo que yo digo del púlpito. ¿Qué es lo que hicieron los de Berea? Ahora lo vamos a ver. Pero cuando Pablo, fijaros, no era cualquiera, no era un predicador cualquiera, era Pablo, el apóstol Pablo, llega a Berea, ellos no se lo creen al 100% en el sentido de decir, vale, venga, muy bien, creemos, no. ¿Qué hacen? Comprobar que lo que dice Pablo, si es correcto o no, según qué, las Escrituras. Y es el espíritu que a mí me gustaría con este estudio transmitir a la iglesia. Que realmente, como iglesia, seamos personas que amemos de tal manera lo que dice la Escritura, que cualquier cosa que nos entra por la vista o por el oído, por YouTube o por TikTok, por un vídeo de Facebook o por una predicación de aquí de la iglesia, da igual, tú tengas las herramientas suficientes para discernir cuando hay una falsa doctrina o es una doctrina de parte de Dios. Porque la interpretación no es sino eso, saber extraer del texto bíblico todo lo que tú necesitas. El texto bíblico está escrito desde hace muchos miles de años. Entonces, de cualquier manera no se debe comprender, no se puede entender de cualquier manera. Y hay una única manera correcta de entender la Biblia. No quiero decir que cada pasaje solo diga una cosa, hay pasajes que dicen varias cosas, pero eso es porque la Biblia está viva. Pero no está bien interpretar eso como tú lo puedes entender de una manera, mejor dicho, tú lo puedes interpretar de una manera y yo lo puedo interpretar de otra. No. ¿Creéis que Dios tiene varias interpretaciones? Dios solo se puede interpretar de una manera. ¿Cuál es? Mirad, un ejemplo sencillo. La salvación. ¿Se puede uno salvar de varias formas? ¿Se puede uno salvar de varias formas? ¿O solo hay una manera? ¿Y esa manera dónde está escrita? La Biblia es clara en la tajante doctrina. No se puede interpretar de las cosas varias formas, ¿no? Que el mundo, que el ser humano, por el error, por el engaño, porque todavía vivimos en un cuerpo humano, aunque tengamos el Espíritu Santo, todavía no nos pongamos de acuerdo en ciertas interpretaciones, es una realidad. Pero eso no significa, no debemos por eso, dar por eso, que, bueno, pues no. Interpretación solo hay una buena. Y tenemos que siempre buscar la que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso no es fácil. Y eso no lo vas a hacer solo con los años que llevas de evangelista. Ni de evangélico ni de creyente. Necesitas herramientas.
Y lo que yo pretendo darte es las herramientas básicas a través de este curso para que tú puedas interpretar la Biblia conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Es una introducción. Cuando tú te introduces en algo, lo que introduce es abrirte a algo que para ti es desconocido. Bueno, pues a pesar de que llevemos muchos años en los evangelios, es verdad que hay cosas de cómo se interpreta la Biblia que todavía no la conocemos. Y yo me incluyo porque también tengo que aprender. Entonces vamos a intentar, vamos a procurar todos, incluido yo, por supuesto, el primero, aprender cómo debemos de tratar el texto bíblico de la mejor manera. Cuando tú leas la Biblia, lo importante es que cuando termine este curso y tú leas la Biblia, la leas y la estudies, la escudriñes de una manera diferente a como lo hace hoy en día. Lo más importante siempre, de cualquier manera, es buscar lo espiritual, buscar al Señor. Porque si buscas en la Biblia otra cosa, olvídate. La palabra de Dios habla de Él y nos lleva a Él. Y es la que dan testimonio de Él, de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir a la Biblia buscando al Señor, no buscando una excusa, cuidado con eso. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo conforme pase el tiempo. El texto de Hechos 17:11. ¿Lo veis, no? Buscadlo, porque yo lo voy a ver. 17:11. Venga, vamos a utilizar la Biblia. Hechos 17:11. Dice así la palabra de Dios. Dentro de poco me veré otra vez con las Biblias chiquititas. Pero hasta que no me ponga las gafas de cerca, que la mando a pedir, pues estamos ya. Pues tengo que traer la de letra grande, la gigante. Dice en Hechos 17:11, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, ¿cómo? Con toda solicitud. Y ahora fijaros, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice 3 características, pero en realidad dice 2 que están dentro de la última. No es que fueran desconfiados, porque cuando uno es noble, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué quiere decir noble? En realidad nobleza no nos está hablando ahora de que fueran personas nobles, de alta alcurnia, de la aristocracia de Berea, no. Está hablando del carácter de ellos, de su forma de recibir las cosas. El noble suele ser alguien más obediente, ¿verdad? El noble suele ser alguien que no resista. Pero en este caso tampoco se puede decir eso, porque estos no resistaron, no formaron espectáculos, no formaron escándalos, no tuvieron oposición a Pablo, pero dice la Escritura que escudriñaron cada día la Escritura para ver si esas cosas eran así. Es decir, hay que comprobar. Vale, muy bien, pero voy a comprobarlo en la Escritura. Entonces, la palabra de Dios en el texto 11 parece que se contradice. ¿Eran nobles o no eran nobles? Recibieron las cosas con solicitud, pero después eran desconfiados. ¿Qué es lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios? Pues hermano, por eso de ahí yo he sacado el verbo vereando. Vereando. ¿Por qué? Verear es, antes que nada, un apego a la Escritura fuera de lo normal. Escudriñar, fijaros la palabra que utiliza, no leían, sino escudriñar, eso es algo ya más serio, eso es profundizar, eso es bucear, eso es ver con todo lujo de detalle qué es lo que realmente está diciendo la palabra. Si tú quieres interpretar la Biblia, hermano, olvídate de quedarte en la superficie, porque entonces no vas a entenderla bien. Tienes que escudriñar. Todo el mundo no puede llegar a la misma hondura, evidentemente, y todos no estamos en un primer momento capacitados, pero poco a poco tú puedes ir bajando. Aquí todos hemos buceado debajo de agua, todos. ¿Hay alguien que nunca haya buceado o que haya hecho así? Cuando lo haces a pulmón, sin cogerte la nariz, las primeras veces duran muy poco tiempo. Primero por miedo. Los niños duran 3 segundos, 4 segundos, 10 segundos, 20 segundos, pero cuando empiezas a intentarlo más veces, yo de chico con 13, 14 años, me cruzaba una piscina de 25 metros, ida y vuelta.
Me tiraba más de 1 minuto debajo de agua. ¿A base de qué? De entrenamiento. De entrenamiento. Pues la palabra de Dios igual. Puede que tú tengas un nivel ahora muy básico, pero si vas entrenando tu forma de bucear y de escudriñar, irás bajando cada vez a capas más profundas de la palabra. Pero la clave es que tener espíritu de entrenamiento. ¿De qué? De escudriñar la palabra. Escudriñando cada día, fijaros, cada día, qué maravilla, ¿no? Que ellos no perdían el tiempo, ¿verdad, hermano? No perdían el tiempo, escudriñaban cada día la Escritura para ver si estas cosas, lo que contaba Pablo, era verdad o no era así. Esa es una maravilla. Otra acepción de la palabra noble es la que a continuación os voy a poner en la pantalla. Porque más nobles también significa de mente abierta, tratables. Es decir, la forma de expresión del texto en koiné, en griego, original, es que realmente cuando Pablo llegó y le puso la salvación en Cristo Jesús, estas personas no pusieron un muro, estas personas no se taparon los oídos, estas personas no dijeron, ¡ay, qué interesante!, y dieron la vuelta y dijeron, esto es mentira. Todo eso es hipocresía, es dureza de corazón, es rechazo a la palabra, pero esa no era la característica de Berea. La característica de los de Berea es que escucharon las palabras del apóstol sobre la salvación de sus vidas y ellos escucharon, realmente escucharon de corazón, realmente atendieron lo que el apóstol estaba diciendo. Y no dice que inmediatamente se convirtieran, y no dice que inmediatamente, sí, pues ya, no. Ahora después dice que escudriñaron, pero primero tuvieron la mente abierta. Y una cosa que nos pasa cuando somos incrédulos, pero también cuando somos creyentes, es que venimos a la palabra con una mente cuadricular. Tú piensas que la palabra te tiene que decir esto. Y muchas veces buscamos en la Biblia textos que redunden, apoyen lo que nosotros pensamos o creemos. Cuando ese es el primer error del exégeta, del intérprete. Es el error más común, el que más cometemos todos, pero el que más nos desgracia. Porque entonces nos dejamos, no estamos peleando. Entonces nos dejamos que la palabra sea la que haga mella en nosotros. Nosotros a la palabra no le podemos dar ni quitar. A la palabra no podemos añadir ni deshacer. No podemos. Pero la verdadera riqueza de interpretar la Escritura es dejar que la palabra haga eso en ti, haga la obra en ti. Pero para eso, ¿cómo hay que tener que empezar con la mente? Tratable. Un corazón tratable. Entonces, por eso es importante que el primer paso que vamos a hacer cuando nos vamos a poner a interpretar la Biblia o leerla, yo no la leo por leer, yo la leo interpretando, ¿no? Cuando leo rápido 4 o 5 capítulos, hombre, la verdad, pues no, pero porque tengo una lectura ligera y una lectura más pausada. Cuando leo de un capitulito o dentro de un capítulo una perícopa, ahí sí me tengo yo que ¿qué tengo que hacer? Pues cuando leo una u otra, primero lo que hay que hacer es orar y poner tu espíritu que sea tratable. ¿Qué vas a hacer tú si tú estás en pecado? Y lo sabes y te pones a leer la Biblia. Pues mira, lo único que puedes hacer es darte cuenta mientras vas leyendo que algo no va bien e ir arrepintiéndote. Y a lo mejor leyendo la Biblia te das cuenta que el Señor te está hablando y dices, es verdad. Porque el Señor lo que quiere es que tú seas tratado por Él con tu palabra. No que tú encuentres en la Biblia lo que tú ya ibas buscando. Es que esto es el error más común de las personas y de los evangélicos. No. Busca que el Señor sea el que te hable. Él tome, que te trate. Por eso tienes que tener ante la palabra una mente abierta. Que esto lo que realmente significa, eran más nobles. Se dejaban tratar más por la palabra. ¿Qué más quiere decir? Con sencillez de corazón. Con corazones como los de niños. ¿Cómo dice el Señor Jesús que hay que ser para llegar al reino de los cielos? ¿Cómo hay que ser? Como uno de estos pequeñitos, digo el Señor. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué puso ese ejemplo? Porque hay que tener esa sencillez de corazón. Entonces, cuando usted pone delante de la palabra,
como venga con complicaciones, con la mochilita de que esto y lo otro, de que mañana, de que pasaba, tal, vas a leerte los 3, 4, 10 capítulos y no te vas a enterar de nada. Entonces, primero ponte delante del Señor, ora, estamos diciendo que hay que ser tratado por el Señor, ora y busca la sencillez en el alma. Dios mío, ¿qué tengo en mí que no? Y busca que el Señor te vaya tratando y tú buscas una sencillez de corazón, puro como un niño, puro como un niño. Si vamos con sospechas, ¿qué querrá decir aquí? ¿Y esto porque? Pues esto es que el apóstol este es que está... Eso lo hace el mundo. O incluso algunos cristianos que no interpretan bien. ¿Por qué? Porque van con sospecha, con... A ver, sí, lo escribió un apóstol, un hombre o un profeta, sí. Eran personas con errores como tú y como yo. Sí, cometieron fallos en su vida y está reflejado, como David y demás. Pero, no se nos olvide, toda escritura es inspirada por ¿quién? Entonces, hay que ir como lo que es palabra de Dios. Toda la escritura, desde Génesis al Apocalipsis. De manera, hermano, que tú y yo, no, si vamos con suspicacia, con dudas, con... pues esto no será inspirado por Dios. Hay un problema. Entonces tenemos que ir a la palabra con esa sencillez. Y dando por eso una cosa, hermano, que no tenemos por qué entenderlo todo. Son muchas páginas, ¿verdad? Si cuántos autores ha habido y cuántos escritores, y todos ellos, los que de verdad son buenos, les une una cosa: su humildad al decir, no empezaron ni por el principio todavía. Y han escrito libros y libros y libros de comentarios, y profundizan y reconocen que no. Entonces, lo primero es eso, hermano, sencillez de corazón. Y sabiendo la innegable trascendencia de la Escritura sobre nuestras vidas. Es decir, cuando te acercas a la Escritura, más noble significa, oye, reconoce que la palabra de Dios tiene un efecto en nuestras vidas. Entonces, si tiene trascendencia, si tiene un impacto, trascendencia es como impacto, que influye, que aporta algo, y mucho, aporta la salvación, fíjate tú. Sabiendo que es trascendente, impactante sobre la Escritura, sobre nosotros mismos, pues con más razón hay que acercarse de esa manera. Eso es lo que hicieron los de Berea. Escucharon el Evangelio y no se quedaron de brazos cruzados, no rechazaron la palabra y tampoco dieron, vale, no. Escudriñando cada día la Escritura para ver si era así lo que ella decía. Y esa es la clave, hermano, que escudriñemos, que ese amor por la palabra, esa nobleza, esa limpieza, ese decir, Dios mío, trátame. ¿Tú eres tratable cuando te acercas a la palabra o ya viene con tu mente? El Señor me tiene que decir esto, que es nuestro error más común. Déjate tratar por el Señor, deja que sea Él que te hable. Esto es la maravilla del mundo, esto es la maravilla del cristiano. Hay muchas maravillas, las reuniones, el Espíritu Santo, los dones, pero de la que yo más me gozo desde que era chico, y no digo que tú tengas que gozarte de la misma manera que yo, cada uno tiene un don, cada uno tiene un gusto, pero tienes la oportunidad de gozarte, que es como con el amor por la Escritura, por la interpretación de la Escritura. Eso es espectacular, de verdad, porque lo primero es que Dios impacta en tu vida, Bien, voy a poner el índice del estudio. El estudio va a constar de estas partes, y prometo, si Dios no me cambia el tema, que por mi cuenta no voy a cambiar este índice. Es decir, esto va a ser el estudio, cuando terminamos estas partes, lo terminaremos. Lo que ocurre es que hay un truco, que es que este índice es muy general, en realidad. Primero, vamos a ver qué es interpretar. ¿Qué significa interpretar? ¿Sabes lo que significa interpretar? Pues es lo primero que vamos a ver. ¿Qué significa interpretar? La Biblia. Porque yo no voy a enseñar a interpretar un texto periodístico, ni a interpretar la Odisea, un libro mitológico de los griegos, ni a interpretar el Quijote, ¿no? Que ya sabéis. No. Nos vamos a centrar en un libro, en el libro. Permitidme decir, porque así lo es. El libro de Dios, la Biblia. Segundo, vamos a ver conociendo la Biblia. Ese punto 2, a ver, tú no puedes interpretar la Biblia si no sabes lo que es la Biblia y si no la conoces. Entonces, vamos a ver un repaso general. Este punto 2, a los que ya sabéis un poquito de teología, se le llamaría bibliología, que es el estudio sobre la Biblia.
No la interpretación de la Biblia, no, sino qué es la Biblia y todo lo que contiene. Entonces, vamos a, en este segundo punto que quiero empezar hoy, el segundo punto lo vamos a empezar hoy, vamos a ver qué es la Biblia, vamos a conocer la Biblia. Y los puntos dentro del punto 2 son qué es la Biblia, partes principales de la Biblia y la Biblia como libro inspirado por Dios. En el apartado 1, ¿qué es la Biblia? Vamos a dar algunos datos generales para que sepáis qué es la Biblia. ¿Sabes por qué se llama Biblia? Y no se llama de otra manera. Lo vamos a ver hoy. Otro detalle de la Biblia, ¿de qué periodo estuvo escrito a qué periodo? Son muchos detallitos que voy a dar para que sepáis qué es lo que tenemos delante, que no es un libro cualquiera. Partes principales de la Biblia. ¿Qué partes son las principales de la Biblia? Antiguo y Nuevo, ¿no? Vale, pero no solamente eso. No solamente eso. Dentro del Antiguo Testamento, ¿por qué está dividido así? ¿Cómo se divide y por qué? Dentro del Nuevo, ¿cómo se divide y por qué? Y más detalles. ¿Sabe lo que es una perícopa? ¿Sabe lo que es una concordancia? ¿Sabe lo que es una referencia o una nota al pie? ¿Sabe lo que es? O sea, hay muchos detalles que según qué modelo de Biblia, de editorial, de traducción que tengáis, va a diferenciarse. Entonces esos detalles, no sabéis lo que tenéis en vuestras manos. Lo digo de verdad, no sabéis lo que tenéis en vuestras manos. Y cuando hablo de Biblia, no hablo de la aplicación del móvil, hablo de esta Biblia. Entonces quiero que la aprovechéis al máximo. Hay muchos hermanos que se compran, pues cuando ya empiezan a estudiar, una Biblia de estudio, y la tienen. Ahí tienen la Biblia de estudio. Y la Biblia de estudio le mira a ellos y ellos les miran la Biblia de estudio. Y no saben lo de cosas que se pueden aprovechar. Entonces, son herramientas. Es una herramienta. Y ese punto está aquí. En partes principales de la Biblia, vamos a decir herramientas, detalles de los distintos tipos de la Biblia, de editorial y demás, y eso es para que lo aprovechéis bien. La Biblia, ahora es decir, no me quiero olvidar de este detalle que es más importante. La Biblia como libro inspirado por Dios. No puedes pretender que te trate Dios, lo que hemos dicho antes, amar a la palabra, amar a escudriñar la Escritura, si no das por ello, si no admites, si no crees que la palabra realmente es un milagro que Dios ha permitido que llegue a nuestros días, porque es su palabra. ¿Está escrita por hombres? Sí, pero está escrita con el cuidado de Dios para que nos bendiga tal y como Dios es. ¿Es Dios perfecto? Pues su palabra es perfecta. Y cuando digo su palabra no es este libro físico con hojas, sino lo que Dios transmite a través de ella y lo que es la palabra de Dios en sí, ¿vale? Entonces vamos a ver ese segundo punto de, oye, si vamos a interpretar la Biblia, primero habrá que saber qué es la Biblia. Y en estos 3 puntos espero haberlo conseguido. A ver, repito, es una introducción. Tampoco vamos a dar un curso de bibliología teológica, pero sí los principios básicos. Tercer punto. Ahí ya una vez que sabemos lo que es la Biblia, nos vamos a adentrar en el punto de los principios de la interpretación bíblica. Vale, ya sabemos lo que es la Biblia y ahora yo quiero interpretarla. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo más importante? Hay un decálogo, una serie de normas que tú tienes que tener en cuenta a la hora de interpretar la Biblia. Si incumples, si no aplicas correctamente esas normas, estarás interpretando la Biblia incorrectamente. Entonces procuraremos entender bien este decálogo de normas, de principios, por los cuales nos tenemos que regir a la hora de interpretarla. Y por último, metodología interpretativa. ¿Qué es el punto 4? La praxis. Vamos a meterle mano al asunto, ¿no? ¿De qué sirve tanta teoría si después nos cogemos y nos ponemos con la práctica? Entonces yo procuraré que desde la medida de lo posible, desde el principio, como he dicho, cuando ya empecemos con el punto de partes principales de la Biblia, ya empezaremos con la Biblia, mira esto, mira lo otro, que sea praxis siempre, pero hay que llegar a practicar. Y cuando digo practicar es ejercicio. Por eso quiero que toméis nota, porque cuando lleguemos al punto 4, no, tranquilo, el examen no va a haber, pero sí va a haber trabajo final de curso. ¿Cómo se dice ahora? Trabajo fin de máster, ¿no? Se dice ahora TFM, me dicen los niños. O TFG, trabajo fin de grado. Pues aquí es TFC, trabajo fin de curso, o del taller. Cuando terminemos, cada uno de ustedes, si está al otro lado, no te creas que te vas a escapar. Que el Emilio tiene las personas que se han metido, ¿verdad, Emilio?
¿A que tú ves cuántos números de personas se han metido hoy? Calla, ya está, no hables más, Miriam. Entonces, te voy a hacer un seguimiento. Y sí, no digo esto para que ponga un dislike, no, pon un like. Te voy a hacer un seguimiento porque quiero que cada uno cojáis un texto y voy a procurar de asesoraros. No quiero que cojáis textos complicados, ¿vale? Hombre, porque yo, según la persona y según los gustos, los permitiré en la medida que lo permita, pero como diga un texto muy complicado, te voy a decir, espérate que para interpretar bien ese texto te van a hacer falta 24 folios. Entonces, espérate. Entonces, vamos a coger, yo voy a asesorar, pero vamos a hacer un trabajo cada uno. Vamos a coger un texto, puede ser un versículo o puede ser un capítulo, dependiendo de qué capítulo sea. Claro, nadie me diga a interpretar Salmo 119, porque más queráis, ¿vale? No creáis que es tan difícil. No creáis que es tan difícil. Es muy extenso, pero no es de los más difíciles. El caso es, cada uno escogerá un texto y ahí pensando si queréis. Pero no empezar, porque hasta que no veamos los principios, no estaría mal hacerlo antes de ver los principios y hacerlo después de ver los principios y comparar. Antes de yo saber cuáles son las herramientas y después de saber cuáles son las herramientas. Así que ya desde hoy, si tenéis una pequeña tarita, que es ir pensando qué texto vais a interpretar. Ir pensándolo. Y la semana que viene ya pondré una lista, una hoja, y me vais apuntando nombre y el texto que vais a interpretar. Y yo iré revisando si es un texto adecuado para este curso que estamos dando o te está metiendo unos berenales o al revés, o con un texto muy fácil. Ya iremos viendo, ¿vale? Entonces, este va a ser el trabajo fin de curso que tenemos que hacer todos. Metodología interpretativa y su aplicación. Bueno, pues este es el índice de este curso. ¿Os parece interesante? Espero que sea más que interesante, que sea aplicativo, que realmente traiga vida a tu vida. Porque la palabra de Dios es vida. Y si la entendemos, entonces ¿qué más quiere? Comprender. Esto es lo que significa interpretar. Ya me estoy adelantando, pero interpretar, primero, quiero decirte que interpretar incluye dos partes. Hermenéutica y exégesis. Son dos palabras que parece que estoy insultando. Hermenéutica, exégesis, ¿a que sí? Pero no, tranquilo. Muy sencillo. Ahora voy a ver el significado de cada una de ellas. Pero para interpretar hace falta estas dos fases. Hermenéutica viene de hermeneuin, una palabra griega, y significa expresar con palabras lo que se tiene en la mente. Explicar, comentar, traducir. Entonces, cuando tú consigues aplica la hermenéutica a un texto, es que llegas a comprender lo que el autor quería transmitir. Entonces, cuando el autor tiene un objetivo cuando escribe. Nadie escribe por escribir. ¿Ustedes creen que el autor de Cantar de los Cantares lo hizo porque estaba enamorado, estaba loco por su mujer y dijo, pues voy a escribirle un poema y ya está? Yo creo que hay algo más ahí detrás, ¿verdad? Algo muy profundo. Es verdad que tuvo que estar enamorado, es verdad que tuvo que haber una tsunamita, tuvo que haberla, a ver. Eso de una mujer ficticia, no. Nadie escribe esas cosas con una mujer ficticia. Ahora, Dios, en su sabiduría y poder, en un libro que no se le menciona, por cierto, busca el nombre de Dios en Cantar de los Cantares, no lo va a encontrar. Igual que en el de Esther, que solo aparece la mención en segundo lugar a Dios, pero no la palabra de Dios exactamente. Pero en Cantar de los Cantares es un libro que no se dedica a Dios y sin embargo, ¿qué mensaje os traslada? Pues da un mensaje, hay un objetivo del autor, pero hay un objetivo que el autor tenía claro y otro objetivo del autor espiritual, porque ¿quién es el autor físico del Cantar? Posiblemente Salomón, pero ¿quién es el autor espiritual del Cantar de los Cantares? ¿Quién? El Espíritu Santo, inspirado por Dios. Y tiene dos objetivos. Uno, este es el amor que debe haber entre una pareja que se ama, entre un hombre que trata de agasajar a su mujer. Este es un amor que no es romántico. Recuerda, el romanticismo es del siglo XVII y XVIII. Y esto está escrito en el siglo IX antes de Cristo. Estamos hablando de más de 2000 años de diferencia, hermano. Casi, 2600 años de diferencia entre lo que escribe Cantar de Cantares
y lo que hoy en día entendemos por romanticismo. Además, no es muy romántico decir tus pechos son como manada de ovejas en una montaña, ¿no? La verdad que no. Yo no es que o el pelo es como, o sea, di unas comparaciones de campo, a entenderme, pero sin embargo expresa cosas. Y ahora, a donde yo voy, hay un objetivo del hombre que lo escribe, pero hay un objetivo que Dios trata ahí. Y el objetivo es del amor, pero también el amor de Dios hacia los suyos. Y el amor de Dios, dicen muchos intérpretes, que es como el amor de Cristo hacia la iglesia. Como Dios ama a la iglesia. Entonces, hay objetivos en la escritura, cuando se escribe, que tenemos que comprenderlo. Y la hermenéutica es la ciencia, una forma de estudiar y de aplicarse, una disciplina, para poder comprender lo que el autor que lo escribió en aquel momento quiso transmitir. Entonces, primero tienes que comprender lo que en aquel momento se quiso decir. ¿Qué se quería decir en aquel momento? Entonces, claro, para tú entender lo que se quiso decir hace 2900 años, tienes que meterte en aquel mundo. Tienes que hacer un viaje al pasado, ¿verdad? Pero no con una máquina, sino hincando codo. Tienes que trasladarte allí y eso cuesta. Eso tiene un esfuerzo. Por eso es una disciplina. Es un esfuerzo. Además científica, tiene una serie de pautas a través de una metodología, ensayo-error, hasta acercarse lo máximo posible a lo real, a lo correcto. No. Es que no se me va a salir del tema. Si me dices algo de la hermenéutica, sí. Lo que tú comprendes de Cantares, tu hermenéutica de Cantares. Venga. Me encanta Cantares. Sí. Yo lo que entiendo es, bueno, la indicación de la esposa al esposo. También lo hay. Entonces, lo está comparando con la iglesia de Cristo y también la búsqueda de ese amado, de la amada, busca al amado y lo busca por todos lados, pero... Esos son un par de versículos, pero para comprender todo el libro... Para comprender todo el libro te tienes que meter en la mentalidad de un noble, de la gente adinerada y de buena posición, de Israel, más concretamente de Judá o Efraín, de la edad del siglo IX a.C. Entonces es complicado. Es que habla de un hombre enamorado y una mujer enamorada. Sí, eso se entiende, eso es universal, correcto. Por eso, entonces, yo pienso que así como Cristo nos quiere enamorados, porque Él nos ama. Entonces, Él nos quiere enamorados de Él, en la búsqueda hacia Él. Hay una palabra que se te nota que está hablando tú constantemente, que es el amor. Enamorado. Entonces, yo le quiero decir que Él nos quiere enamorados de Él todos los días. Y serviría una frase, un refrán español, para definir un poquito tu hermenéutica de Cantares, serviría esta frase: hechos son amores y no, ¿cómo termina? Hechos son amores y no nada. Entonces, ¿ahí hay hechos o no hay hechos de que el hombre la busca y se deja a pie por ella? ¿Hay hechos o no hay hechos narrados ahí? Y la mujer, o sea, ahí hay un amor verdadero. Entonces, no, pero es una forma rápida de concluir con la hermenéutica, ¿vale? Hermenéutica, repito, comprensión de lo que el autor quiso transmitir en aquel momento. Claro, eso es una parte de la interpretación. Si solo nos quedamos con lo que el autor quiso decir en aquel momento, ¿qué hacemos con el mundo en el que vivimos hoy en día? Si ha cambiado tantas cosas. Si solo nos quedamos con lo que Pablo quiso decir a Corinto cuando le dijo: no permito que la mujer hable en la congregación, ¿tú qué haces hablando? O tú. Nos quedamos aquí los tres nada más, los cuatro. Que todavía hay congregación aquí. Claro. Si solo comprendemos lo que el autor quiso decir en su época y nos quedamos en una interpretación literal o en una interpretación cultural y no hacemos ahora el salto, la aplicación, que también tiene su metodología bíblica, no es inventada ni del hombre, bíblica, a lo que hoy en día necesitamos, y eso es la exégesis. La exégesis
bueno, perdón, voy a terminar con la hermenéutica. La hermenéutica, voy a terminar con esto, secularmente, es decir, para el mundo, ¿qué es la hermenéutica? Cuando lo aplican a otro libro. Es ciencia o arte de comprender un documento, un gesto, un acontecimiento, captando que todos sus significados, todos los sentidos, todo, incluso aquellos que el autor no advirtió. Por eso decía antes, hay autores que escriben cosas y ellos inconscientemente están escribiendo lo que entienden y cosas que no entienden. Eso pasa en el mundo secular, no solamente en el mundo de la Biblia. En el mundo secular los autores escriben cosas y luego los intérpretes, los que hacen el estudio de hermenéutica, encuentran más cosas todavía que el propio autor se dio cuenta. Pero están ahí, están en el texto. Por ejemplo, tú estás en mucha ansiedad, tú estás con una depresión y tú te pones a escribir. Y un buen psicólogo o un buen hermeneuta se da cuenta de tu estado, solo viendo tu escritura. Y a lo mejor tú solamente querías escribir la compra, fíjate. O solamente querías dejar una nota a tu marido de que esa tarde no ibas a estar. Pero un buen hermeneuta se da cuenta de que además del objetivo principal de tu mensaje, hay algo más. Y detecta más cosas por el sentido de las palabras, por la estructura de las palabras, por cómo está escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo bueno que tiene la hermenéutica es que encontramos todos los sentidos que el autor quiso transmitir y algunos que él, sin darse cuenta, también transmitía. Un ejemplo, por ejemplo, Cantares. El autor sí quería transmitir el amor a la mujer, pero no se está dando cuenta que el Espíritu Santo además transmite ahí el amor de Cristo por la iglesia, el amor de Dios hacia su pueblo. Por otro lado, hay otros textos que podemos también decir eso, ¿no? Como cuando en el Nuevo Testamento se interpreta el Antiguo, el mismo Jesús o los apóstoles hacen interpretaciones. ¿Tú crees que David, el salmista, cuando escribe los salmos hablando de le darían beber vinagre, o el salmo que le traspasarían, ¿tú crees que en esos salmos él estaba viendo a Jesús muriendo en la cruz? ¿Tú crees? ¿A que no? Y él lo escribió, pero el sentido era, el que él te estaba dando era uno, pero además tenía un sentido añadido, que es el que estamos diciendo ahora, el del Espíritu Santo, porque eran profecías que habrían de cumplirse casi 1000 años después. Entonces eso se aplica secularmente y nosotros lo aplicamos también a la Biblia. Como he dicho, además de la hermenéutica, la interpretación bíblica, tenéis, para que lo tengáis más claro, hermenéutica es como la teoría, ¿qué quiere decir el texto? Comprender bien lo que quiso decir el autor, la comprensión, la teoría, y exégesis es la práctica. Ahora, ¿yo qué hago con eso? Leo, Pablo, la mujer no habla en la congregación. Todos calladitos, estoy haciendo la práctica. Si mi interpretación primera, si mi hermenéutica es errónea, ¿cómo va a ser mi exégesis? Totalmente errónea. Si no entiendo realmente, si no comprendo cuál era el verdadero sentido de lo que Pablo quería decir a estas hermanas y a esta iglesia, si no entiendo lo que estaba pasando, si no comprendo, si no buceo, si no escudriño las circunstancias, cuál era la sociedad grecorromana de aquella época, la estructura de la iglesia, esa en concreto, quiénes se convirtieron más hombres, más mujeres, cómo eran las mujeres de Corinto. Si yo no investigo eso y solo me quedo con la literalidad del texto, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar a una hermenéutica errónea y la hermenéutica errónea me va a llevar a una exégesis, aplicación errónea. Por eso es tan importante comprender el verdadero sentido, el original de que transmitió el autor, tanto humano como el Espíritu Santo. ¿Qué quiso realmente decir a esa comunidad? Porque si no lo comprendemos, es cuando después, al aplicarlo, metemos la pata. Entonces es importante que entendamos que sin una buena hermenéutica no puede haber una buena exégesis, una buena praxis. Exégesis, conducir fuera de, sacar de, ese es el sentido original de la palabra exégesis que viene del griego. Ahora, ¿qué quiere decir? También se entiende como la metodología, otra vez, es una ciencia, que se aplica para aplicar una hermenéutica a la vida diaria. Yo ya entiendo lo que quiere decir el texto, ahora ese texto, ¿cómo lo aplico en mi día de hoy? Y ahí también hay una ciencia que aplicar. ¿Por qué? Porque claro, en aquella época había, pero hoy en día, ¿qué es lo que hay?
Entonces hay que hacer un salto, un puente temporal. En aquella época había coche, pero había carro, ¿no? Había caballo, ¿no? ¿Hay alguna indicación en la palabra de Dios de que los que conducían en caballo tenían que ir lentitos? Aquí no. Pero si lo viera, ¿qué diríamos hoy en día? Pues si en aquella época se decía que había que ir lento, hoy con los coches hay que ir lento. ¿Me explico? Hay un salto. Había carro y caballo, ahora hay coche. Pero aunque yo estoy hablando de algo que no existe en la palabra de Dios, una referencia a la velocidad de los jinetes, pero sí hay muchas cosas culturales, sociales, que tienen una transposición de la antigüedad a hoy. Antes de familia, ¿eran iguales que las de hoy? No. Muy bien, muy bien. Tenemos que entender que la forma de organizarse de la antigüedad, el pater, el hombre greco-latino o latino-romano, por antonomasia, tenía unas funciones y unos derechos y una forma de ejercer su dominio o su autoridad, mejor dicho, en la casa, de una manera muy diferente a la de hoy. A Dios gracias, en muchos aspectos. En otros podríamos recuperar cosas buenas, pero aún así no eran buenos, no eran perfectos. Es Pablo, en la Escritura, en la palabra de Dios, las que le dice a los hombres, a los maridos, a los amos de casa, como digo yo, cómo tienen que conducirse. Y le da instrucciones, no le da instrucciones en la palabra de Dios a los hombres, a los cabezas de familia. Y esas instrucciones se las da a unos hombres que eran iguales que nosotros, trabajaban a la misma hora que nosotros, tenían el mismo tipo de trabajo que nosotros, estaban cansados como nosotros. Bueno, el cansancio, a lo mejor sí, si tú tienes un trabajo duro, pero en aquella época los trabajos, había duro, la mayoría, el 90% de la población al campo. Los trabajos manuales es duro. Y un 10% privilegiado, o menos. Hoy en día el 90% de la población no es que tengamos mucho, pero no son los trabajos como antiguamente, no son iguales. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que hay que ir haciendo saltos laborales, saltos familiares, y en esos saltos tenemos que tener cuidado. Y ahí, ¿quién nos ayuda a tener ese cuidado a la hora de aplicar la palabra de Dios? La exégesis. Es una ciencia que nos ayuda, una metodología que nos ayuda a decir, oye, si Pablo, si Santiago, si Judas, si Jesús dijo esto en aquel contexto, en aquella familia, y quiso decir esto y esto y esto, ¿qué hay en común entre aquella época y esto? ¿Qué hay diferente que hay que tenerlo en cuenta? Y ahora aplica. Entonces es una ciencia y hay que tenerlo en cuenta. No quiero abrumaros, pero quiero que seáis conscientes de que al fin y al cabo interpretar no es cualquier cosa. Por eso, entendedme, ¿vale? Lo que voy a decir ahora. No es que me moleste, o sí, pero procuro con este estudio que cuando escuchéis, que yo no lo voy a prohibir, hombre, a no ser que tú me digas, estoy escuchando a fulanito, y yo veo que fulanito, que está totalmente en una doctrina, totalmente, entonces ya otra cosa. Pero cuando escuchéis, cuando veáis vídeos de que tengáis esto en cuenta, ¿vale? Cualquier interpretación no es válida. Y todo el mundo lo interpreta igual de bien. Y hermano, cada vez más llegamos a un mundo que está como el internet, que quiere cosas rápidas, cosas superficiales y sobre todo espectáculos. Si no me da algo que me entretenga, yo cambio, hago así, un clic y ya me voy a otro. Entonces no podemos caer en ese error, porque la palabra de Dios, escudriñar es abajo y profundo. Así que la exégesis nos va a ayudar a eso, la hermenéutica, a comprender qué quiso decir en aquella época, la exégesis a aplicar de aquella época a esta época. El salto, ¿vale? Ejemplo, mirad los comentarios de Editorial Vida, yo tengo varios comentarios y me encanta porque comentarios de libros, tú dices, ¿qué libro he hecho? Pues Mateo. Hacen eso, te introducen el texto, te hablan del texto de aquella época, te hacen una hermenéutica del texto, son por lo menos 4 pasos, y después del último paso de la hermenéutica dice, ¿y hoy qué? Y entonces ahí dice lo dicen así, construyendo puentes. Y entonces el puente es eso, es coger e ir desde la comprensión del texto en la antigüedad, y ahora hay un puente que coger, como el puente Barrabás, para que me entendáis. El puente del antiguo al hoy en día. ¿Qué me está diciendo esto para hoy en día? Y hay que saber hacerlo, no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Entonces eso es lo que es interpretar la Biblia. Vamos a ver un pequeño ejemplo
En 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Abrid los Biblias. Y terminamos con esto. 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. ¿Qué vamos a ver? No vamos a hacer una interpretación, sino para que veáis que en este texto se habla de hermenéutica y se habla de exégesis. En este texto, en 2 de Timoteo 3, se habla de hermenéutica y se habla de exégesis. A ver si sois capaces de entender a qué me estoy refiriendo. Hemos dicho que la definición de hermenéutica, si lo podemos resumir en una palabra, ¿cuál sería? La definición de hermenéutica, en una palabra. Comprender, muy bien. Y hemos dicho que la definición de exégesis, si la podemos reducir a una palabra, ¿cuál sería? Aplicar, practicar, algo de acción ya, ¿no? Bueno, pues resulta que la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, Pablo le está recordando a Timoteo la importancia de la Escritura en su vida y lo bien que haría en seguir dedicándole horas y horas al estudio, al escudriñar, a la profundización en esta Escritura. Y entonces vamos primero a darle una lectura somera, de pasada. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay ahí, en estos 4 versículos, una parte que está dedicada a comprender, saber, entender, aprender. ¿La veis la parte? Mirad los textos. Viene ahí. Y hay otra parte que es de exégesis, que es ¿para qué es útil? ¿Para qué sirve? ¿Qué te viene bien? ¿Qué te puede dar conocer la Sagrada Escritura? ¿Cuál es el primer y el más grande beneficio y necesario para el ser humano por conocer la Sagrada Escritura? ¿Cuál es el beneficio más grande que podemos tener? ¿Cuál? La salvación, la vida eterna. ¿Y solo eso? ¿Solo para eso sirve la Sagrada Escritura? Vamos a ver que no. Entonces, en este texto hace falta una comprensión para que haya una acción. Si no comprendemos la Escritura, no podemos actuar. Y muchas veces, aparte de porque seamos rebeldes, que eso ya es el colmo, que es el peor pecado que podemos tener delante de Dios, pero aparte muchas veces que no comprendemos realmente o no queremos comprender, ¿no? Yo tengo alumnos que no se enteran no porque no tengan capacidad, pero porque están distraídos. Entonces por eso es bueno, cuando nos ponemos delante de la palabra, todo tu sentido, toda tu comprensión, no te distraigas, céntrate en la palabra. Comprende para poder actuar. Si no, no podemos actuar. Comprensión. Has aprendido. Fíjate tú, versículo 14. Persiste tú en qué? En lo que has aprendido. Y te persuadiste. Y ahí dice, sabiendo de quién has aprendido. Es constantemente hablando de qué? De conceptos que tienen que ver con la comprensión del texto sagrado. Y ahora dice que es útil. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Enseñar, redarguir, corregir, instruir, para todo eso. Y todo eso, enseñar, ¿tiene que ver con la comprensión o no? Redarguir, que vas por aquí, pero oye, te convenzo de que no, cambia de dirección. Tienes que comprenderlo, ¿no? Tú ves una señal de tráfico y nunca has estudiado el carnet, ni nunca te han dicho nada de señales. Y ves una señal que te dice, prohibido el paso. Tú puedes seguir para adelante, que sí, porque no has comprendido, no has interpretado bien la señal. Pues lo mismo, sin la palabra no podemos interpretar la señal de la vida. Corregir, instruir, para todo eso es necesaria la palabra de Dios. Y a nivel de acción, este texto que nos habla a nivel de acción, de cosas que necesitamos, aplicación, pues nos dice que es útil para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. La Escritura es necesaria, es imprescindible para poder salvarnos, a fin de que el hombre
hombre y mujer, se refiere al ser humano, sea como perfecto. Hay un fin, un objetivo. Y el objetivo de escudriñar la Escritura y aplicarla es, oye, ser como Dios, ser como Jesús. Tenemos ese objetivo, no es cualquier cosa. Enteramente preparado. A mí me encanta esta definición de perfección. Que estés preparado para toda buena obra. La perfección no es no equivocarte. La perfección es que Dios va a poner por delante tuya buenas obras y tú estés preparado para llevarla a cabo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y tú vas andando en las buenas obras que Dios ha puesto por delante. Y que la palabra de Dios, eso te ocurre cuando tú estás escudriñando, estás embebiendo, estás entendiendo, comprendiendo y aplicando la palabra de Dios. Esa sería la aplicación de comprensión y aplicación, es decir, la hermenéutica y exégesis en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 17. Pues bien, y ahora pasaríamos, un momentito, a terminar el punto 1. ¿Qué es interpretar la Biblia? Conclusión. ¿Cuál es el objeto principal de nuestra interpretación? El objeto, no el objetivo. El objeto. ¿Qué vais a interpretar? ¿Qué vamos a interpretar? La Biblia. La Biblia. Y entonces la pregunta sería, ¿conoces bien la Biblia? ¿Conoces bien la Biblia? ¿La conoces bien? ¿Te la has leído un año? Perdón, una vez entera. ¿Te la has leído 2 veces? ¿Cuántos pasajes los tienes ya quemados? ¿Cuántos pasajes has recurrido a ellos que dices tú, he perdido la cuenta? ¿A que los hay? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pasajes hay que dices tú, pues yo esto no me acuerdo si lo he leído alguna vez? Si la has leído un año de manera sistemática, pero has podido leerlo y no te has enterado de muchos pasajes, ¿verdad? Eso pasa. Entonces, y es tan rica y habla de tantas cosas que lo que ocurre en cada uno de nosotros, pues nos gusta lo que nos gusta y atendemos lo que atendemos. Pero hermano, tiene más riqueza de la que tú y yo creemos y esperamos. Mucho más. Los 3 puntos de este apartado 2 de conocer la Biblia, ya lo he dicho antes, esto lo puse antes, ¿vale? Esto no es nuevo. Que vamos a ver que es la Biblia, partes principales de la Biblia, y la Biblia como libro inspirado por Dios. La Biblia como libro inspirado por Dios. Bueno, lo primero que quiero que tengas en cuenta cuando tú vayas a la calle y te digan, o tú hables de la Biblia, es que quiero que tú y yo asimilemos esto porque es la realidad. Porque si no, no tendríamos salvación. Y si no, no estaríamos aquí, hermano, si no fuera así. ¿El qué? Que si preguntamos la definición de Biblia, la Biblia es un libro inspirado por Dios. Es el libro, el único libro que verdaderamente ha sido inspirado por Dios. En el sentido de que Dios no puede hablar a uno, yo soy fulanito y a otro, yo soy menganito y a otro. Dios, ¿cuántos dioses hay? Uno, ¿amén? Solo hay un Dios, hermano. Y este Dios prometió un Mesías. ¿Y cuántos Mesías hay? Uno, y no hay más Mesías. Y este Mesías ha prometido que volverá, prometió un Paracleto, al Espíritu Santo. ¿Y cuántos Espíritus Santos hay? Uno. ¿Y cuántas iglesias hay? Una. Eso de que están divididas, vamos a ver. Habrá muchos errores y muchas tonterías entre nosotros, que las hay. Pero la iglesia de Cristo en el mundo entero es una, y no es la católica. Os lo digo ya, lo siento mucho si alguien lo ve y le molesta, pero no es la católica. La iglesia de Cristo es todo aquello que han nacido de nuevo, porque se han arrepentido de sus pecados delante de Dios y han reconocido que solo Cristo es el autor de su fe y de su salvación. Y no hay otro mediador. Y no hay otro hombre que haya sido dado, ni papa, ni vírgenes, ni santos. Solo Cristo salva. Así que solo hay una iglesia, la que son los salvos por Cristo Jesús. Por gracia somos salvos, ¿eh? No vayamos ahora a creer que nosotros somos especiales. Yo le quería preguntar, es que están estos libros apócrifos, ¿no? Y resulta que la Biblia también hace, concretamente el libro este de Enoch, Sí. ¿no? ¿Es? Sí, sí. Enoch, ¿no? Que lo menciona, ¿no? Sí. Dice, pues mira, en una carta de estos libros apócrifos, ¿quién dijo estos aquí, estos aquí? Y otra cosa, ¿el Talmud qué es?
Vale, pues todo eso lo veremos en el punto 2.2. Ahí veremos lo que es el Talmud, no está en la Biblia, pero como vais a escuchar hablar de ello, lo veremos. Ahí veremos lo que son los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque, bueno, no, en el punto 2.1, perdón. Porque en la Biblia, lo que está preguntando el hermano Frank, es sobre el libro apócrifo. ¿Qué es un libro apócrifo? Es el libro que hacen referencia a cosas de la Iglesia o al Antiguo Testamento de los judíos, pero no están reconocidos como libros inspirados por Dios. Entonces, ¿cuándo se dice que un libro es inspirado por Dios o no? Cuando todo el libro, todo entero, cumple una serie de requisitos que todos los libros que tenemos, los 66 libros que tenemos en la Biblia, los cumplen. Los cumplen. Entonces, los libros apócrifos no cumplen esos requisitos. Entonces, la misma Biblia, por ejemplo, un requisito que tiene que ser verdad, ¿o no? Entonces, en el momento que un libro apócrifo incluye una mentira, incluye una incorrección, algo que no es correcto, no puede ser. Para empezar, el primer requisito de los libros para ver si son o no inspirados por Dios es la autoría. Entonces, libros que se escogieron del Nuevo Testamento, que son apócrifos, muchos de ellos, decían, el libro de Santiago, el libro de Pedro, el libro de Pablo, y los mismos padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Los principales de la Iglesia del siglo I y II después de Cristo. Detectaron pruebas, evidencia de que esos libros eran mentiras, no eran de esas personas. Entonces, evidentemente, tú no puedes admitir como un libro inspirado por Dios cuando alguien está suplantando la identidad de otra persona. Entonces, de eso hablaremos en el punto 2. Ahí está. De todas maneras, habrá cosas que yo no traigo, porque ¿esto qué es? Una introducción. Entonces, Frank, habrá cosas que tú tengas dudas que te la contestaré fuera de la iglesia, ¿vale? Porque es una introducción, no es un curso de teología. La Biblia, lo primero que he dicho, libro inspirado por Dios. Detalles, el libro está escrito aproximadamente por 40 personas. ¿Lo sabían? Autores espiritual tiene uno, que es Dios. Pero autores de amanuenses, de los que se pusieron a escribir o mandaron a escribir a un ciego, a un esclavo o lo que fuera, hay unas 40 personas. ¿Podéis decir alguno de esos autores? Moisés. Isaías, Moisés, David, Pablo. Pues así, si te pone, puede llegar hasta 40. Claro, quizás usted dirá, ¿y tanto? ¿Sí? Ponte a decir, ¿quién dice ahora del momento, pero de momento, ahora mismo, de memoria, todos los profetas menores? Venga, a ver quién se atreve. Los profetas menores, venga, porque tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y ahora empieza. Amos, Aldía, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. O sea, hay por lo menos hay cerca de 10 o más de 10 que ya son un cuarto de lo que dice ahí. O sea que parece que no, pero pues ahí los tenemos. Está escrito principalmente en 3 idiomas. Aunque hay palabras, frases que pueden incluso hacer referencia a otros idiomas, pero los 3 idiomas principales no son solo el hebreo y el griego, y el arameo. Hebreo, arameo. Recordad, el arameo era la lengua que se hablaba en Babilonia. ¿Y qué Babilonia? La Babilonia de la deportación. Y cuando los judíos fueron deportados, adquirieron esa cultura. Y cuando fue la época de Jesús, si ves la pasión que está narrada, o sea, está escenificada con el idioma original de la época, no es judío lo que hablan. Hablan en arameo. Cuidado. Escrito en los siguientes periodos, y esto es interesante. El Antiguo Testamento está escrito desde el año aproximadamente 1500 a.C. al 400 a.C. Entonces ahí tenemos un periodo de ¿cuántos años? 1100 años. 1100 años. Que se dice pronto. Y en el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento 50 años, más o menos, de 45 después de Cristo al 90. Fijaros. El 45 son los estudios más positivos. Es decir, más positivos, quiero decir, que se arriesgan al decir que te escribió la primera carta de la de Marco, creo que es, y uno de las epístolas de Pablo,
en el año 45. Puede ser que sea un poquito más tarde. Pero vamos a darlo por bueno. Vamos a dar por bueno que es en el año 45. Es 12 años después de la muerte de Jesús. Hay 12 años donde la iglesia se desarrolla y ¿hay algún papiro? Ni un papirito, ni un nada. Todo. Y la iglesia creció o no creció. Una barbaridad. ¿Qué escritura tenían? Sí, es verdad, no hay que olvidarlo. Tenían todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Pero ya está. Ya está. Por cierto, el mismo Antiguo Testamento que nosotros hemos heredado. Es decir, los católicos en la contrarreforma de Lutero y Calvino añadieron libros al Antiguo Testamento por eso, porque querían ir en contra de, para que no dijeran tenían la misma Biblia, era una contrarreforma. Pero realmente desde el siglo I, desde Jesucristo, hasta el año 1500 y pico, hasta la Iglesia Católica tenía el mismo Antiguo Testamento y el mismo Nuevo Testamento. Y ya ellos, por decisión humana y con las corrupciones que había, añadieron los libros que eran apócrifos. Que significa que está fuera del orden, del canon, fuera del canon. En origen fue escrita, esto es verdad, escrita. ¿Cómo se escribió la Biblia? Pues mirad, se utilizaron muchos materiales, pero olvídate de una imprenta, eso no existía. Se escribió en piedra, en arcilla, en madera, en hoja de papiro, en hoja de pergamino, en papel. No lo he puesto, pero también pergamino hace referencia, en piel. Ahí también me falta en pieles. Y lo tenía en la misma escritura. La misma Biblia hace referencia a todos estos materiales, la misma Biblia. Las tablas de la ley, las primeras que Dios le dio a Moisés, en piedra. Y las otras, en madera. En papiros hay varias referencias, en el Antiguo Testamento, pergamino también, papel y las pieles. Bien, pues lo vamos a dejar ahí. Y la semana que viene seguimos con el punto 2.1 de qué es la Biblia. Hay mucho acerca de qué es la Biblia, pero lo vamos a dejar porque ya son las 9 ya. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué tarea tenéis para la semana que viene? Un versículo para tirar, interpretar. Ha dicho bien estudiar, ha dicho bien interpretar, pero no es un versículo, un texto, que puede ser un versículo o varios. No aconsejo a nadie con un capítulo entero, a no ser que sea el Salmo 117. ¿No fue el que tú compartiste, Aurora? ¿El 117? ¿Hace poquito? Que digo que no lo recomiendo que cojáis un capítulo entero, a no ser que sea el 117. O una cosa así. No habéis quedado satisfechos. Tenéis más ganas, ¿eh? Tenéis más ganas, ¿eh? De interpretar el Apocalipsis. Yo no sé dónde me metía, cuando no. A ver, lo que hay que tener claro es el objetivo. El objetivo de Dios con el Apocalipsis está claro, ¿no? Pues tengamos claro el objetivo, porque si nos perdemos los detalles, nos perdemos. Buscad un texto, ya sea uno o varios versículos. Pero no, eso sí, no vale hacer trampa, ¿eh? No pongáis a buscar por internet o con un librito que tenéis ahí olvidado los principios de hermenéutica. No. Hacedlo ahora mismo tal como ustedes sabéis hacer las cosas. Honesto, sé honesto. No pongáis ahora porque entonces ya es como el que... No. Hazlo como tú lo harías ahora mismo. Y verlo haciendo porque cuando ya vayamos terminando el curso, ahí sí que tendrás que volver a coger ese texto y aplicar los principios de hermenéutica y de exégesis. Bien, pues nos ponemos en pie. Recordad, el domingo de reunión no hay antes nada, ¿no? Aparte de lo de consejo. No hay antes nada, ¿no? Mujeres, por ahora nada. Jóvenes. Vale, es verdad. Pues oramos y nos despedimos. Sí, me lo ha escrito antes por WhatsApp. Estaba Manuquilla y tenía también la garganta... Sí, mi madre se lo ha dicho a Minio, para que te lo mande. Un saludo, si me está viendo todavía. Que Dios te sane, hermana. Y ánimo para mañana. Mucho ánimo. Bien, pues Yorima, te va a tocar a ti hoy. ¿Vale? Sí, pero no nos lea Cantar de los Cantares, que es muy largo.
tristeza.